Quiero darle la bienvenida a usted que se viene conectando a este programa. Gracias por estar una vez más con un café con la Biblia. Y seguiremos con la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, que se titulaba Una extraña fe. Estuvimos argumentando que esa fe era extraña porque es diferente a lo que hoy se conoce como fe. Pero la verdadera fe se encuentra en la escritura. Y vamos sin más demora a entrar al texto. Pero antes quiero iniciar con el verso 6. Aunque ya lo pasamos, quiero hacer una recapitulación. Del verso 6 en base a Hebreos capítulo 11, que es el texto emblemático, icónico, donde encontramos a los héroes de la fe. Y dice el verso 6, para reflexión nuestra, y sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo que está diciendo. Es decir, usted puede hacer cualquier cosa, cualquier ritual, puede incluso entregar su cuerpo para ser quemado, como lo dice Pablo, pero si usted no tiene fe en Dios, dice que no puedes agradarle a Él. Es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Y aquí lo justifica, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es necesario creer que Él existe y puede hacer las cosas que Él nos ha prometido y que Él remunera, premia a aquellos que le buscan. Es necesario creer en Dios primeramente para que la fe comience a actuar. No es una fe superflua que muchas personas tienen por ahí. Dicen tener fe en sí misma, tener fe en la naturaleza, en las vibraciones del espacio estelar. Tienen fe que las cosas van a suceder por inercia. No, la única fe válida que existe es la fe en Dios y debemos de creer que Él existe para que esa fe funcione. En la ocasión pasada habíamos quedado en el verso 12 del capítulo 11 de Hebreos. Estuvimos analizando cómo Abraham y Sara recibieron la promesa de un hijo, y no solamente un hijo, una generación como las estrellas del mar. Sin embargo, ellos no se apegaron a eso, sabía que había algo más. Y dice el verso 13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice que estos murieron, ¿quiénes? Abraham, Isaac, Jacob, el mismo Moisés, Noé. Todos estos murieron sin haber recibido la promesa. ¿Por qué no recibieron la promesa? Dios se lo había dicho. Y es que esta es la fe extraña que encontramos aquí en la Escritura, que es la fe verdadera. Muchas veces pensamos que como no recibimos algo aquí en la tierra, nunca lo vamos a recibir. Y es que ellos, aunque lo recibieron, lo tomaron como que no lo habían recibido porque esperaban algo mejor. Dice, pero habiéndolo visto y aceptando con gusto desde lejos, saludándolo de lejos, dice otra versión. Ellos vieron una representación de su promesa aquí en la tierra, pero no era la promesa que ellos esperaban. Era simplemente una representación, una sombra de lo que estaban esperando.
Y es que hoy la fe se fundamenta principalmente en las cosas terrenales. Recibiremos por la ley de la atracción, porque lo digo, lo confieso y lo atraigo y lo deseo fuertemente. Eso es avaricia. Pero aquí ellos deseaban una tierra, deseaban la promesa que Dios les había dicho. Sin embargo, dice que confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre su propia tierra. Eran extranjeros. Aunque tenían la promesa, ellos la tomaban como que no les pertenecía. Eso no es materialismo. Eso es lo contrario. Eso es aceptar las cosas que tenemos aquí porque debemos descontinuar la vida, debemos de vivir, pero ese no es el fin del cristiano. El fin del cristiano es recibir la promesa eterna. Pero ¿por qué estos hombres confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre su propia tierra? Hubieran dicho, somos dueños de esta tierra. No, ellos dijeron, somos extranjeros. No pertenecemos a esa tierra y somos más bien peregrinos. Veamos la respuesta. Aquí en el verso 14 de Hebreos 11. Dice, porque los que dicen tales cosas, ¿quiénes dicen y cuáles cosas? Estos héroes de la fe que vimos. Esos dicen tales cosas que dicen que son extranjeros y peregrinos, dice, claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Aquí lo encontramos. Encontramos la respuesta de una fe verdadera. Aquellos que no se apegan a los bienes materiales, aquellos que no es su fin una gran propiedad, sino la bendición de Dios allá en el cielo. Porque dice que ellos, si hubieran estado hablando de una tierra en este mundo, hubieran tenido la oportunidad de adoptarla y haber tenido de que ese era su fin, su promesa, y ya se recibió, ya no había nada más. Sin embargo, ellos sabían que había algo celestial. Y dice la otra parte del texto, por lo cual, por esta reacción de ellos, por este comportamiento de ellos, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces, aquellas personas que están esperando una ciudad celestial, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero ¿qué con las personas que están esperando solamente ciudades materiales, bienes de esta tierra, que la polilla y el herrumbre corrompen, como dice Jesús en uno de los pasajes? ¿Qué de esas personas? Tienen una visión muy corta. Si eso es lo que quieren, eso es lo que van a recibir posiblemente, pero hasta ahí. Debemos de poner la mirada en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Dice el texto también. Estuvimos hablando en la primera parte de que la fe nos hace actuar. No es solamente quedarse sentado ahí esperando a que Dios haga las cosas. Debemos de obedecerle. Y mira el verso 17 cómo nos aclara el asunto. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac serán llamadas
descendencia. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está narrando el escritor de Hebreos? Pues está hablando de la historia de Abraham, cuando él en algún momento recibe a su hijo por la promesa, porque su esposa Sara era estéril desde su juventud y a la edad muy avanzada Dios le promete ese hijo y lo obtiene. Pero este hijo iba creciendo y de ese hijo se ofreció que iba a haber una descendencia como las estrellas del mar, pero en este momento era contradictorio y contraproducente hacer lo que Dios decía que hiciera. ¿Por qué? A la lógica humana, porque debía ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios. Dios se lo pidió para ser probado. Dice que escaló un monte alto y ahí iba a sacrificar a su hijo, pero el mismo Abraham posiblemente en su mente pasaba las escenas. ¿Cómo voy a tener descendencia de este mi hijo? ¿Cómo voy a disfrutar mis nietos si va a morir ahora? Pero él no le importó, no le interesó su promesa en sí. Lo que sobrepasó a esa promesa fue el mandato de Dios. Y es que muchas veces hemos sentido de que Dios nos arrebata aquello que nos había dado por promesa y que un día confesamos y que un día dijimos, esto fue la bendición de Dios, la promesa que Él me dijo se cumplió y aquí la tenemos, pero en otro momento cambia el panorama y nos lo arrebata, o por lo menos eso pensamos que sucede. Abraham fue parecido. Y dice que él lo que hizo fue obedecer, ofreció, eso es una acción, no se quedó sentado, él obedeció y ofreció a Isaac. No importa cómo Dios iba a cumplir eso. Dice el verso 19, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que él dijo, si tengo que ofrecer en sacrificio a Isaac, Dios es tan poderoso que él lo puede resucitar, levantar ahí, aunque sea quemado, Dios lo puede hacer. Eso es una fe completa. Cuando Dios o cuando pensamos que Dios nos quita algo, estemos tranquilos. Él tiene el control y Él es poderoso para restaurar también aquello que fue arrebatado, pero estemos seguros de que fue una promesa de Dios lo que está aconteciendo. Y dice el verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Está hablando de estos personajes que ellos hablaban a sus hijos como las cosas que iban a suceder con sus generaciones, y así sucedió. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de un bastón. Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Aquí en estas narraciones, en estos personajes, vemos acciones. Ellos bendijeron, ellos dieron instrucciones, ellos adoraron en base a qué, en base a lo que tenían en su corazón, que era una promesa. La fe hace que actuemos. Por la fe, dice el verso 23 también, es encabezado por esa frase, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Ya el pueblo de Israel, bajo el mandato egipcio, no podía tener más niños, más generaciones, mucho menos varones. Era un edicto del rey. Sin embargo, los padres de Moisés escondieron a ese niño durante 3 meses en su casa. Estuvieron ahí.
Y después lo pusieron en un cesto y lo pusieron ahí en el riachuelo para que se lo llevara al río y alguien lo recogiera. Tenían fe de que en algún momento alguien lo iba a ver y lo iba a recoger. Ya no podían mantener ese niño en sus manos porque se iban a enfrentar al faraón. Pero dice el verso 24, por la fe, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Recordemos que la hija del faraón estaba cerca del río y recoge a aquel niño y lo hace como suyo. Pero Moisés, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón o nieto del faraón. Rehusó, tenía todos los derechos legales y adquiridos, la educación y todo del pueblo de Egipto. Sin embargo, rehusó en el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él escogió voluntariamente ser parte de aquel pueblo esclavo en ese momento, el pueblo de Israel que era esclavo. Él dice, yo soy israelita y voy a pelear contra el faraón, porque Dios tenía una misión para él. Pero él no se apegó a las cosas materiales, aún teniéndolas por derecho adquirido. Dice que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando con mayor riqueza el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Y es que aquí el autor de Hebreos hace un paralelo entre Moisés, su rechazo hacia el pueblo de Egipto y su adopción, o de nuevo su adhesión al pueblo de Israel. Él está haciendo como un paralelo, el escritor de Hebreos, y está diciendo que cuando Moisés rechaza aquella riqueza es como cuando rechazamos nosotros el mundo, el pecado, porque consideramos mayor riquezas el aprobio de Cristo. La riqueza está en Dios que los tesoros de Egipto. Egipto era un pueblo muy rico, donde estaba el oro, la plata, los metales preciosos. Era una cultura que estaba edificando grandes ciudades, pero Moisés dice que despreció los tesoros de Egipto. Y es que hoy Egipto podemos ejemplificarlo con el mundo. Ahí parecen haber tesoros, hay oro, plata, hay placeres, pero dice que debemos de escoger primeramente el aprobio de Cristo porque es nuestra mayor riqueza. ¿Y por qué sucedió eso? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés entendió perfectamente que la recompensa no estaba en Egipto, aunque eran cosas materiales y lo había tenido por derecho, lo había adquirido legalmente de alguna forma. Hay muchas cosas que aquí podemos obtener, pero ese no es el mayor tesoro. Si nuestra mirada está puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, dice el texto aquí refiriéndose a Moisés y a su pueblo. En el verso 27, salió de Egipto sin temer la ira del rey, es decir, recibió valentía porque se mantuvo firme como viendo al invisible. En algún momento en su naturaleza humana, Moisés se sintió incapaz de encabezar aquel pueblo a través del desierto y salir y enfrentarse al faraón, al rey. Sin embargo, Dios le dio el valor para hacerlo y pudo llegar a conseguirlo. Dice, se mantuvo firme como viendo al invisible. Él creyó lo que Dios le había dicho, obedeció, se mantuvo, caminó. Esos son acciones, no es quedarse esperando.
Pero el verso 28 dice, por la fe celebró también, es una acción. Él celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre. La Pascua indicaba aquella salida de Egipto, aquella liberación de la esclavitud. Y dice que celebró la Pascua aquel día cuando salió allí de noche y roció los dinteles de la puerta con sangre de aquel cordero, porque venía la mortandad. Y los que tenían en la puerta la marca de la sangre, aquellos primogénitos no iban a morir, que esta marca de la sangre es un tipo de la sangre de Cristo en nosotros ahora. Pero entonces nos está diciendo que Él hizo eso porque le creyó a Dios que así tenía que ser. Tal vez parecía ilógico, pero Él obedeció. Entonces la fe tiene que ver con el obedecer. También dice, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por eso pusieron esa sangre. Pero dice el verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Está hablando de aquel mar donde llega y se ponen como frontera. ¿Y ahora qué van a hacer? Y el pueblo de Egipto venía con sus carruajes y sus soldados a corta distancia. Pero Dios dice, Moisés continúa. Y él continuó sobre el mar y se abrieron y pasaron por tierra seca. ¿Quién hizo el milagro? Moisés no. Dios hizo el milagro porque Moisés creyó que lo podía hacer el Señor. Dice, pasaron por tierra seca y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron, porque hay personas que sin fe intentan hacer cosas y se ahogan porque creen que es por su capacidad, por las circunstancias, porque está abierto el mar y voy a aprovechar esa oportunidad. Sin embargo, si no está creyendo que es Dios el que lo está haciendo, se puede ahogar. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeada por 7 días. Recordemos que daban vueltas y esos muros cayeron, murallas enormes. Cayeron porque ellos accionaron esa fe, pero el accionar la fe es actuar, no es quedarse esperando, pero es actuar conforme lo que Dios ha mandado hacer. Y entonces dice lo siguiente, 31, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Incluso aquella mujer de la calle, aquella mujer que se tenía por difamada, creyó que aquellos espías venían de parte de Dios, se arrepintió y dice que lo recibió, y esa mujer está hoy dentro de los héroes de la fe. No es la condición en que nos encontremos o que Dios nos encuentre, es que si le creemos o no le creemos, no importa el pasado, pero no pereció con los desobedientes. La fe no consiste en fórmulas mágicas, no consiste en rodear de nuevo los muros, en tocar el mar para que se abra o salir celebrando la Pascua. Los eventos son únicos, personales para ocasiones distintas. Recordemos eso. No podemos replicar las acciones que aparecen aquí para que funcionen para nosotros. Dios te va a dar una instrucción particular a usted y a mí para que se cumpla esa promesa. Continúa el texto diciendo, aquí Hebreos, el autor no sabe cómo terminar y dice, ¿y qué más diremos? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Mira cómo enumera a todos esos héroes de la fe.
quienes por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesa, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Mira todo lo que está hablando. Está resumiendo los acontecimientos que encontramos en las Escrituras. Y estamos en el Nuevo Testamento. Y está resumiendo aquello que estaba en el Antiguo Testamento, esas historias. ¿Quiere enterarse de cada una de estas historias? Lea el Antiguo Testamento y se dará cuenta de que se está cumpliendo. Pero ¿cuál es la otra cara de la fe? Muchas veces decimos, conquistamos reinos, hicimos justicia, obtuvimos promesa, y eso nos gusta. Y es música a nuestros oídos. Sin embargo, la otra cara de la fe es la que viene en el siguiente texto, igual de Hebreos 11. En el verso 35 dice, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Dice que la tortura es también parte de la fe. Otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones por la fe. Y es que hoy entendemos que la fe, a un hombre de fe, a una mujer, a un siervo de Dios, no le pueden pasar cosas malas, porque si le están pasando o le están sucediendo cosas que consideramos que no son adecuadas, es falta de fe. ¿Ve que esta fe es extraña? Es falta de fe porque está pasando miseria, porque está pasando hambre, porque está pasando circunstancias. Pero mire que los acontecimientos de los hombres de la fe también dice que se experimentan a través de vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras. Y muchas veces pensamos que si andamos de aquí para allá, de que aquellas personas no pueden ser apedreadas o aserradas, dice. Muchos profetas murieron aserrados por su fe, partidos literalmente a la mitad, atravesados por espadas. El que una persona muera así por mantenerse en Dios no es falta de fe, porque Dios no siempre lo va a liberar. El propósito de Él no siempre va a ser liberarlo de aquella condición, sino más bien que a través de esa condición pueda mantener su fe. Dice, destruidos, afligidos, maltratados. Eso también es fe. El aceptar esas cosas. No señalemos a los que son afligidos o maltratados, o los que se consideran destruidos, porque están teniendo un momento de fe también, de los cuales el mundo no era digno, dice, nadie los aceptaba. Y es que en la iglesia de hoy a personas como esta nadie las acepta porque dicen son faltos de fe. Dios ama a sus hijos y los va a mantener como príncipe y reyes. Sin embargo, lo que dice la Escritura no es exactamente eso. Él puede dar privilegios, puede dar ocasionalmente algunas circunstancias de bienestar, pero también aquellas que son de malestar van a estar entre nosotros. Dice que eran errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, fueron aprobados por su fe. Dice, no recibieron la recompensa, fueron aprobados por su fe, pero no recibieron esa recompensa porque ellos tenían en su mente la recompensa celestial, y lo que recibieran aquí en la tierra para ellos no era recompensa. ¿Cuántas veces perseguimos las cosas terrenales? No era recompensa, ¿por qué? Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Nosotros tenemos la fe
que es por medio de Cristo Jesús. Y esa salvación, cuando estemos en la patria celestial, vamos a estar todos estos héroes de la fe y aquellos que han creído a través de las generaciones. Para terminar, quisiera llegar a algunas conclusiones rápidas. La fe consiste en hacer algo dentro del plan de Dios, no fuera del plan de Dios, porque recibiremos el resultado de nuestro hacer, no solamente de nuestro esperar, sino de nuestras acciones recibiremos resultados. Y estos resultados los vamos a obtener a través de la obediencia que Dios dijo que hiciéramos. Pero ¿cómo puedo hacer si no escucho la voz de Dios? Pues la voz de Dios se encuentra en la Escritura y ahí está lo que Él quiere que hagamos. Es muy sencillo. Al recibir bendiciones de Dios, no podemos poner nuestra mirada en eso. Recuerde que somos extranjeros. Si tú recibes aquello que estabas esperando, aquella casa cómoda, aquella linda finca o propiedad, eso es secundario. Tu mirada no puede estar ahí, no se puede perder tus esfuerzos en esa herencia terrenal, sino en la que Dios tiene allá arriba. Dios puede hacer grandes proezas por la fe. Recuerde que no eres tú ni yo lo que hacemos, es Dios el que hace a través de nosotros si tenemos fe. Por la fe también tenemos sufrimientos y acontecimientos que parecen derrota o falta de fe. No nos confundamos, muchas veces esas circunstancias difíciles es por esa fe que tenemos para fortalecer nuestra fe, para probar nuestra fe, para mantenernos en fe. Quiero dejar este mensaje hasta aquí y espero que hayamos entendido el mensaje central de este texto, para que nuestra fe actúe conforme el plan de Dios. A usted, muchas gracias por estar una vez más con un café con la Biblia. Les recuerdo, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes que semanalmente estarán llegando. Invita a otros a escuchar este tipo de mensaje también. A ustedes, muchas bendiciones.